Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde te encuentres. Hoy vamos a tocar un tema muy especial que trata sobre la excelencia como estándar de rendimiento. Realmente la calidad se construye entre todos. Estamos hablando de liderazgo, de valores y de ética. Atrás, en el siglo XX, quedan los modelos EFQM y concordantes, que establecían indicadores de rendimiento. Ahora, en el siglo XXI, son las personas las que se implican en un proyecto común para alcanzar la excelencia basada en el liderazgo, los valores y la ética. De un lado, el liderazgo es el conjunto de habilidades que un individuo tiene para influir en la forma de ser y actuar de las personas o en un grupo determinado. De otro, los valores son convicciones profundas de los seres humanos que determinan su forma de ser y orientan su conducta. Los valores nos ayudan a conocernos a nosotros mismos y actuar con respeto hacia los demás. La amistad, por ejemplo, es uno de ellos. Cada persona, de acuerdo a sus experiencias, construye un sentido propio de los valores. Finalmente, la ética es el conjunto de costumbres y normas que dirigen o valoran el comportamiento humano en una comunidad. Si bien el liderazgo y la ética son imprescindibles para establecer un modelo de excelencia, nada son sin los valores de las personas que integran un equipo. Entonces, ¿cómo desarrollar una estrategia exitosa? A través de los indicadores de la estrategia. La clave para diseñar una estrategia exitosa reside precisamente en los indicadores. Indicadores estratégicos e indicadores de contexto. ¿Qué son los indicadores estratégicos? Los indicadores estratégicos son un subconjunto de los indicadores de contexto. En su caso, un indicador de contexto es un dato que proporciona una base sencilla para describir una variable de contexto. Por su parte, las variables de contexto son moduladores del desempeño en el ámbito que se apliquen, es decir, en el ámbito social, familiar, escolar, personal, profesional, empresarial, etc. Finalmente, los moduladores de desempeño analizan la eficacia. Por último, la eficacia es la capacidad para producir el efecto deseado o de ir bien para determinada cosa. Vistas así las cosas, cabe cuestionarnos cómo establecer una estrategia exitosa. ¿Cómo establecer y desarrollar una estrategia exitosa? Al planear para ganar. En su acepción más simple, una estrategia es la forma de describir el cómo van a ser las cosas. Ahora bien, no es arbitrario. En consonancia, la estrategia debe ser eficaz para ser exitosa. Detengámonos aquí por un momento para poder avanzar más rápido, solo dos apuntes. La eficacia consiste en alcanzar las metas establecidas en la empresa, sin más. La eficiencia consiste en lograr las metas con la menor cantidad de recursos. Eficacia en la eficiencia, eficiencia en la eficacia. Así pues, cuando planeamos una estrategia, no sabemos si va a ser exitosa o no. Eso depende inicialmente de los indicadores estratégicos y los indicadores de contexto. Esos indicadores, en general, van en función de los moduladores del desempeño que, para ser exitoso, han de ser eficaces. Pero no sencillamente eficaces, también han de ser eficientes. Eficacia en la eficiencia. Así, una estrategia eficaz alcanza los resultados de forma satisfactoria independientemente de los recursos utilizados, mientras que la estrategia eficiente es aquella que lleva a cabo el desempeño con el menor número de recursos posible. Con lo cual, para establecer una estrategia exitosa, ponemos el énfasis en llevar a cabo una estrategia eficaz en la eficiencia. Esto es, el éxito es eficacia en la eficiencia. Una vez visto esto, vayamos al fondo del asunto. ¿Cómo puedo establecer, desarrollar y ejecutar una estrategia exitosa? A grandes rasgos, en primer lugar, para establecerla, toda estrategia debe ser innovadora. Esta innovación debe ser descrita. En segundo término,
para su desarrollo, en la descripción se ha de configurar el compromiso en función de las capacidades establecidas al caso concreto del negocio a perseguir y qué resultados esperamos obtener a corto, medio y largo plazo, por un lado, así como conformar cuáles son los departamentos implicados para su desarrollo y su nivel de compromiso de otro, para así poder establecer su rentabilidad y viabilidad respectivamente. Finalmente, se ha de ejecutar una visión sistémica para alinear a la organización. En cualquier caso, en fin, la base de toda estrategia exitosa es saber qué quiere el cliente o en qué se beneficia el desarrollador de la misma. Por lo tanto, no necesitas transformarte, no necesitas cambiar. Las estrellas son células de tu piel. La luz interna alumbra tu camino. Ashley Lorenzana, decía que la sola contribución que puedes ofrecer al mundo es ser quien eres en realidad y no nadie más. El asistente interior encuentra tu propio camino. El único éxito significativo es tu éxito. El cuerpo ocupa un lugar en el espacio y solo uno. Nuestro éxito es diferente del de los demás. La singularidad significa conocer nuestra verdad interior y nuestro valor intrínseco. Significa conocer tu verdadero yo y permitir que te guíe hasta tu éxito verdadero. Esa luz interna que brilla y brillará siempre. Alimenta tu esencia. En esencia eres único, lo único que necesitas para ser feliz. Eres único, eres especial, eres singular. Lo único que hay en ti es tu esencia. Disfruta de tu singularidad. Nadie en el mundo es como tú. Deja de luchar por algo que no eres y vive tu esencia. Reconoce tu potencial, tus dones, tus habilidades. Manifiéstate tal cual eres y tendrás el éxito asegurado. Desde un mismo sitio surgimos. Somos esencia. Respira en ti. Ponle acción a tus metas. Jim Rohn decía, si vas a trabajar en tus metas trabajarán para ti. Si trabajas en tu plan trabajará para ti. Cualquier cosa buena que construyamos terminará construyéndonos. Y Jean-Jacques Rousseau decía que todas las pasiones son buenas mientras uno es dueño de ellas y todas son malas cuando nos esclavizan. Por tanto, la pasión es el combustible que impulsa tus sueños. Kevin, del Instituto Alfredo Cantón y uno de los ganadores de una beca de estudios de $500 mensuales, otorgada por el concurso ¿Qué impulsa tus sueños?, de la Gira Ford Impulsando Sueños, manifestó apasionadamente que para él y sus compañeros es un honor recibir esa beca que cubre su año escolar para cumplir este sueño que es una meta que uno debe alcanzar. Así pues, la pasión es una emoción definida como un sentimiento muy fuerte hacia una persona, tema, idea u objeto. Por tanto, la pasión es una emoción intensa que engloba el entusiasmo o deseo por algo. A su vez, el deseo es el interés o apetencia que una persona tiene por conseguir la posesión o la realización de algo, el cumplimiento de la meta de Kevin. Por su parte, querer es un verbo que proviene del latín querere, que significa tratar de obtener. No obstante, querer tiene diferentes acciones y aplicaciones, y entre estas, tener cariño o amar a alguien o algo. Este verbo también hace referencia a apetecer o desear algo, con lo cual se cierra el círculo, que parte del deseo y culmina en el deseo. El deseo deviene así el núcleo esencial de la pasión. En ese sentido, otra sección del querer es resolver, determinar, intentar o pretender algo y tener voluntad de ejecutar algo. Es importante que nos detengamos en este punto. En cuanto que el querer, el núcleo esencial del deseo, motor de tus sueños, si no se ejecuta, nada es. Hay que tener, por ende, voluntad de ejecución. La evidente conclusión es que el verdadero progreso depende de la voluntad de ejecución. Así, un testamento, si no se ejecuta, no produce efectos jurídicos. Cabe retener, pues, que la voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Al propio tiempo, la ejecución es la realización de una acción que requiere especial habilidad, un cierto aprendizaje práctico, esto es, aquella capacidad de la persona para hacer una cosa correctamente y con facilidad, lo cual incluye al hábito. En última instancia, las metas. Una meta es el resultado deseado que una persona o un sistema imagina, planea y se compromete a lograr. Un punto final deseado personalmente en una organización en algún desarrollo asumido.
Muchas personas tratan de alcanzar objetivos dentro de un tiempo finito, fijando plazos como en el caso de las metas SMART. Por eso es bueno poner acción a tus sueños para cumplimiento precisamente de tus metas. Y piensa que es importante agradecer y sonreír. Agradece y sonríe. Un día sin sonreír es un día perdido, lo que decía Charles Chaplin. Y de hecho es importante que en la vida establezcamos una serie de parámetros que nos indiquen que vamos en el sentido correcto. Así, por ejemplo, planificar tu éxito. Ya que podemos planificar tu éxito. O sea que no llega antes el más rápido, sino el que sabe dónde va. Un escritor anónimo decía que mientras más fuertes sean tus pruebas, más grandes serán tus victorias. La forma de pensar que te lleva al éxito es tener un plan, pues es fundamental para lograr el éxito. En cualquier proyecto, planificar es la herramienta ideal para el desarrollo del plan. Todos tus pensamientos acumulan experiencias. La planificación estratégica funcional une 2 puntos. El éxito desde cero. Lo importante de una estrategia son sus herramientas, análisis DAFO, para estudiar la situación de tu empresa, punto de partida. La metodología es el camino, precisamente. La metodología te organiza ideas, proyectos y el tiempo. Metodología Kanban de los autos Toyota. Y las actividades te llevan al éxito, realmente. Llena tu agenda de actividades orientadas al éxito. La ejecución de tareas es una forma de vida. Traza pues tus metas y ve a por ellas. ¿Cómo generar confianza en ti mismo y vencer tus miedos? No nos apartemos de la batalla que nos da la vida. Tengamos la idea constante en el presente y aceptemos con una sonrisa las dificultades que nos brinda cada paso de la alegría de marchar. Tu zona de confort. En el ámbito del coaching se conoce a la zona de confort, al conjunto de límites que sutilmente la persona acaba de confundir con el marco de su íntima existencia, de su íntima esencia. Por lo que es preciso salir de tu zona de confort que da abrigo y os hace sentir seguros en todo aquello que conocemos y donde estamos a gusto. Salir a explorar es el reto que requiere un compromiso contigo mismo. En este sentido hay ejercicios o retos diarios que te permiten tener nuevas experiencias haciendo actividades que no estaban en tu agenda y conocer gente nueva que te dan coraje para romper tus malos hábitos y abandonar creencias limitantes. Uno de ellos es clave y se puede ejercitar frente al espejo. Se trata del ejercicio de emitir juicios opuestos a los que normalmente tenemos. ¿Por qué salir de tu zona de confort? ¿Qué hay fuera de tu zona de confort que te mueva a dar el paso para salir de ti mismo hacia los demás? Lo primero a vencer es el miedo a salir de tu zona de confort, pues este miedo se disfraza de mil maneras y ocasiones que lo que hacen es tirar balones fuera y ahogan el verdadero oxígeno por el cual vives y transpiras en la vida. Esa virilla que te permite crecer y ser feliz, haciendo realidad tus sueños y no los sueños de otros y para otros. Puede ser incluso el miedo al rechazo, el miedo a ser rechazado o bien el miedo a no creer ser capaz de hacerlo. Esto último genera falta de confianza en ti mismo para realización de tus proyectos. Pero hay algo más. ¿Qué motivación fuerte te hará salir definitivamente de tu zona de confort? Para esto hay que entender la composición de tu zona de confort, sobre todo su límite externo. Si bien tu zona de confort está compuesto de creencias limitantes que tú mismo has bordado en tu interior en el curso de tus años, creencias limitantes que por otro lado te hacen ver que fuera está el mal, que fuera están los culpables de tu situación actual y que fuera hay 1001 ocasiones para no realizarte como la persona que quieres llegar a ser. Aquí hay que cambiar rápidamente tu chip y cuestionarse, ¿qué debo hacer? Porque normalmente nos plantea la mente su mecanismo de defensa, ¿qué debería hacer? Para finalmente no hacer nada. La pregunta correcta es, ¿qué debo hacer? Ahora bien,
Para plantearte esta pregunta, primero has de conocer dónde quieres ir al tiempo que sales de tu zona de confort. De otra forma, estaríamos como Alicia en el País de las Maravillas, donde cualquier destino da igual. Por ende, para avanzar aquí necesitas metas SMART. Pero primero tienes que salir y para tener el motor que te lleve a ello necesitas tu motivación. Pero, ¿dónde me lleva al salir de mi zona de confort? Insisto, ¿qué es lo que deseas para ti en el futuro? ¿Qué es lo que se te pasa por la cabeza cuando se presenta una oportunidad de cambio? La gran barrera de tus miedos y la falta de confianza en ti mismo te lo impiden. Aprende a salir de tu zona de confort hacia lo que resulta incómodo o te da miedo. Ahora es posible adentrarse en tu zona de desarrollo próximo. Esta es la motivación suficiente para dar el paso. Tu zona de desarrollo próximo. ¿Pero qué es tu zona de desarrollo próximo? Tu zona de desarrollo próximo, el concepto de zona de desarrollo próximo ha sido introducido por Lev Vygotsky en 1931. Es la distancia entre el nivel de desarrollo efectivo del coachee, aquello que es capaz de hacer por sí solo, y el nivel de desarrollo potencial, aquello que sería capaz de hacer con ayuda del coach o del mentor. Bienvenido entonces a tu zona de desarrollo próximo. Pasar del punto A al punto B. Haz que suceda. Elige un estilo de vida que maximice tu libertad, no las cosas que tienes. Como diría Albert Einstein, para que cualquier cosa suceda, primero hay que hacer algo. O lo diría también Robert Downing. Las personas jamás cambian porque estén en peligro o bajo presión. Nunca. Cambian porque ven algo que hace ver sus vidas lo suficientemente valiosas como para empezar a moverse hacia una vida que vale la pena vivir. ¿Cómo? Inspirando éxito. La inspiración es la clave del éxito, la llave que abre todas las puertas que conducen al éxito en sus múltiples manifestaciones. ¿Cómo quieres ser inspirado? La única persona a estar destinada a ser lo que quieres ser eres tú. Como diría Steve Jobs, tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de alguien más. No te dejes atrapar por el dogma, que es vivir con los resultados de los pensamientos de otras personas. No dejes que el ruido de las opiniones de otros ahogue tu voz interior. Y lo más importante, ten el coraje de seguir a tu corazón e intuición. De algún modo ellos ya saben lo que realmente quieres ser. Todo lo demás es secundario. Este es un fragmento del discurso de ceremonia de graduación de la Universidad de Stanford, 2005. Este discurso lo comenzó con la frase: esto es lo más cerca que he estado de una universidad. Entonces, estamos en las posiciones perceptivas. Lo que los estudiantes en aquella locución de Steve Jobs percibieron fue lo que George Bernard Shaw decía: la justicia estriba en la imparcialidad y solo pueden ser imparciales los extraños, o sea, las posiciones perceptivas. Es decir, la tercera posición, la del juez. Hablamos de posiciones perceptivas en programación neurolingüística cuando no hay suficiente flexibilidad para cambiar de una posición perceptiva a otra. Y esto conlleva a problemas en la comunicación efectiva, en codificaciones, redundancia o feedback, entre otras. Las posiciones perceptivas son las diferentes formas de analizar, experimentar o vivir cualquier experiencia presente en recuerdo del pasado o proyecto futuro. Estos son espacios mentales, para entenderlos. Colocarse en cualquiera de estos espacios mentales es una capacidad del ser humano, pero son muchos los que se quedan bloqueados en una de estas posiciones. O sea, son puntos de vista, ¿no? Puntos de vista hacia el pasado, hacia el presente o hacia el futuro, hacia esos espacios mentales. Se entiende mejor con un ejemplo. La próxima vez invita a unos amigos a tu casa a ver televisión. Después de la propaganda o anuncio televisivo, pregunta a cada uno de ellos qué es lo que más le ha llamado la atención de la publicidad.
Todos esperan qué es lo que me va a llamar la atención de la película. Pero tú le preguntas qué es lo que más ha llamado la atención de la publicidad. Cada uno tendrá un punto de vista o posición perceptiva diferente. En cualquier caso, frente al televisor hay 3 posiciones. Yo mismo, como primera posición, esto es, mi propio punto de vista asociado completamente a mi propia experiencia subjetiva, con lo cual en la primera posición empleamos la sensibilidad por entero. Segunda posición, el otro, desde el punto de vista de la otra persona, disociado de mí mismo y asociado a la experiencia del otro, es decir, metido en su pellejo, atendiendo lo que experimento siendo el otro, pensando como él, sintiendo como él y valorando a la primera posición yo, como la valoraría el otro. Aquí percibo la vida como viviendo desde los zapatos del otro. Además, me encuentro valorándome desde la otra persona. Tercera posición, el observador. Desde esta posición soy capaz de mirarme a mí mismo y al entorno, o sea, todo el sistema, pero sin implicaciones emocionales, como un observador ajeno a mí mismo. Es cuando llevamos las cosas al viernes cultural. Y actuamos como observadores. No actuamos ni como primera posición, actuamos como primera posición. Es más, vamos a adentrarnos ahora sí un poco en este tema, que lo hemos tocado varias veces. Normalmente cuando estamos en el viernes cultural, lo primero que hacemos es escuchar. Escuchar la primera posición del otro. Y en esa segunda posición que nosotros estamos escuchando, estamos puestos en los zapatos del otro. Por lo tanto, cuando tú empieces a hablar, empezarás a hablar de lo positivo que para ti, en tu concepto, representa todo lo que ha dicho la primera persona que habló. Entonces, curiosamente, la otra persona hará lo mismo contigo. Mirará lo positivo de tu observación. Y de ahí se sacarán las ideas esenciales, porque lo que se están es la posición del observador, esa tercera posición. Pero además, y mirad aquí, que es lo profundo del tema de los viernes culturales, hay una cuarta posición que se llama metaposición. En esa perspectiva mental, integro en la observación a los 3 elementos anteriores en su conjunto y sus interacciones. Integro al yo, integro al otro e integro al observador. La importancia de esta cuarta posición o metaposición es que te permite evaluar todo el sistema. El sistema, y esto viene bien para incrementar tu capacidad de análisis. Yo, tu perspectiva, otro, y tu observación, observador, en cualquier asunto, por muy engorroso que éste sea, y alcanzar acuerdos posicionales sobre una cuestión. Recomiendo escribir cada punto de vista para extraer la metaposición más efectiva. En definitiva, en fin, ver corresponde a la primera posición, mirar a la segunda y observar a la tercera posición. Las 3 posiciones se funden en la capacidad del ser humano, independientemente del prisma personal en el que actúe, pasado, presente o futuro. Ahora bien, desde la perspectiva que desde la tercera posición soy capaz de mirarme a mí mismo y al entorno sin implicaciones emocionales, bien puede ser una perspectiva desde o hacia el futuro, o sea, observar. En igual medida, miro el presente y veo el pasado que pasa como una película. Y en su caso, con la metaposición puedo ver mi pasado, mi presente y mi futuro. Solo que entonces el pasado no existe, el futuro no es, y cuando digo presente, este pertenece al pasado. La metaposición también sirve para limpiar estos contenidos que has venido arrastrando durante tu vida, que no te dejan avanzar. Es lo que llamamos una construcción de estrategia interna. Lo que significa, a mi modo de ver y entender las cosas, es construir un legado. Entonces, ¿cómo construir un legado permanente? Porque si lo vamos a construir, pues que sea permanente, ya que lo vamos a construir. Entonces tenemos
un ejemplo de la semilla de los valores, ¿eh? Se comprenderá mejor. La historia nos da ejemplos de grandes culturas, imperios y civilizaciones enteras que por su propio peso han caído. ¿Cómo puedes construir sin tener que destruir? El origen de esas culturas radica y se sustenta en la familia como semilla. Hay 10 semillas familiares que, bien gestionadas, hacen que tu legado genere permanencia generacional a través de los siglos de forma eterna. 1. La familia como esencia de la sociedad. La familia es el fundamento de la sociedad. La sociedad puede convertirse en grandes estructuras, pero lo importante es seguir manteniendo el ambiente familiar, independientemente de la grandeza. Cualquier persona tiene conocimiento, motivación y habilidades suficientes para aprender los principios que anidan en los valores de la familia. Cuando te das cuenta, a medida que los miembros de la familia interactúan entre sí, hace que el propósito sea común y produzca un cambio transformacional que surgió de una idea original, primero, al ser visionario y compartido siendo puente después. Para que otras personas puedan hacer lo mismo en función de protocolos, en igualdad de condiciones, en todos los aspectos, creciendo unidos dignamente. Esto es la familia como esencia de la sociedad. 2. El compromiso unitario. La gobernabilidad de un proyecto reside en el compromiso unitario de cada uno de sus miembros, mediante un acuerdo social. La aplicación de este valor crea un conjunto de normas que facilita el sentido de pertenencia a la organización, hasta tal punto que se establecen objetivos que hacen crecer el negocio familiar. Finalmente, la aplicación de estas normas crea sistemas. Por tanto, vamos a tocar el punto 3, el sentido de pertenencia. El sentido de pertenencia es un sistema que unifica. ¿Y qué unifica? Unifica criterios organizacionales. Da identidad al sujeto. Aquí damos un paso trascendental, pues tiene que ver con la psicología de la identidad y el sentimiento de pertenencia. Es decir, cuanto más grande sea este sentimiento, se crea un vínculo emocional. Pero también hay otra familiaridad, que es la familiaridad de la propiedad. Este vínculo emocional que crea el valor del sentido de pertenencia transmite la familiaridad de la propiedad de forma dinámica. Esta familiaridad opera en doble sentido hacia adentro y hacia afuera. Hacia adentro, creando vínculos más fuertes mediante cultura organizacional, y hacia afuera, creando un clima de confianza desde el exterior hacia nuestra empresa mediante la amabilidad. Por lo tanto, 5. La honestidad como transparencia. La honestidad es un valor que acompaña a la transparencia. Crear una cultura de honradez es posible cuando el sentido de pertenencia se hace familiar, lo que es indispensable para favorecer el crecimiento. 6. Más allá de la excelencia. Un crecimiento que vaya más allá de la excelencia. Estamos familiarizados con ofrecer un valor añadido que conduce a la excelencia, pero aún falta un paso más. El valor del individuo ha de prevalecer. Por lo tanto, tenemos el 7, la hormiga laboriosa. Tienes que trazar un plan de acción, te invito a trazar un plan de acción que pueda corregirse en el trayecto. No conozco empresa alguna exitosa que para cada actividad renuncie al plan de acción. 8. La iniciativa hacia el éxito. Este plan de acción te permite tener iniciativa y coronar el proyecto. La iniciativa empresarial está basada en un plan de acción instrumental que sirve de base, al ponerlo por escrito, para elaborar un protocolo. 9. Hacerlo simple y sencillo. Este protocolo debe ser simple y sencillo. En tus buenos momentos notas la diferencia entre sencillo y fácil.
Sencillo es el lenguaje que sirve de puente entre el emisor y el receptor. A su vez, lo difícil es hacerlo con un mínimo margen de error. Y 10, la austeridad de la humildad. Este mínimo margen de error no ha de confundirse con la prepotencia. Aquí opera la humildad. En definitiva, en fin, la unidad dignifica, crea un sistema y un sentido de pertenencia. 3 puntos básicos para crecer como empresa, desde dentro hacia afuera, en inevitable expansión con familiaridad y honestidad, más allá de la excelencia. El valor del individuo surge como fuente transformacional. No hay empresa grande que no ejemplarice al individuo. Finalmente, el duro trabajo une y satisface con iniciativa hacia el éxito, al hacerlo simple y sencillo en la austeridad de la humildad. Así pues, es lo que conlleva a la disciplina de la voluntad. La distancia entre los sueños y la realidad se llama disciplina. Yo suelo decir que si hay algo que podemos entrenar es la voluntad, o lo que se denomina la ejecución estratégica del querer. La disciplina es el conjunto de reglas de comportamiento para mantener el orden en la ejecución estratégica que conduce al resultado. Vale. Ahora bien, la voluntad es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se quiere. A destacar el conjunto de reglas para decidir algo. Regla 1. Prepara tu conocimiento. Como cualquier músculo, la mente necesita entrenarse y se alimenta de sabiduría. Regla 2. Decide qué aplicar. No todo conocimiento se ejecuta, sino solo aquel que tiene una estrategia motivadora para alcanzar algo paso a paso, esfuerzo tras esfuerzo. Regla 3. Conecta tu yo interior con lo que quieres alcanzar. Mantener un objetivo es primordial para alcanzar aquello que quieres, cueste lo que cueste y pase lo que pase. Regla 4. Identifica tu compromiso y ponte en marcha. La acción es lo que permite hacer realidad tus sueños. En definitiva, en fin, cuando estás concentrado en alcanzar tu meta, adquieres una disciplina que educa precisamente tu carácter. Entonces, en un mundo de soñadores, las grandes obras, como diría Ramón y Cajal, las sueñan los genios locos, las ejecutan los luchadores natos, las disfrutan los felices cuerdos y las critican los inútiles crónicos. O lo que yo suelo llamar que es la realidad será el sueño, que es en sí el sueño será la propia realidad. La realidad en todo caso es más grande que el más grande de tus sueños. Y esto es así porque en la parte subconsciente del cerebro reside el sueño. ¿Qué es el subconsciente? Si los 3 niveles de la mente son el subconsciente, el inconsciente y el consciente, en principio el subconsciente es un nivel de la mente. ¿Qué es la mente? La mente es el conjunto de facultades cognitivas que engloban procesos como la percepción, el pensamiento, la conciencia, la memoria. Destaquemos de la última definición las facultades cognitivas que engloban procesos. Ahora bien, si el subconsciente, donde anida el sueño, es un nivel de la mente, esto significa que el sueño es una facultad cognitiva que engloba procesos. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la cognición? ¿Cuáles son sus procesos principales y su funcionamiento? El sueño cognitivo. Vamos por partes. ¿Qué es la cognición? La cognición es la facultad para procesar información a partir de la percepción, el conocimiento adquirido o experiencia y las características subjetivas, no objetivas, que permiten valorar la información. En segundo lugar, ¿cuáles son sus procesos principales? Consiste en procesos tales como el aprendizaje, el razonamiento, la atención, la memoria, la resolución de problemas, la toma de decisiones, los sentimientos.
Y por último, ¿cuál es su funcionamiento? El concepto de cognición es utilizado para significar el acto de conocer o conocimiento y puede ser definido en un contexto social o cultural. Y es aquí que es el desarrollo emergente de un grupo que culmina en las sinergias del pensamiento llevado a la acción. En síntesis apretada, si me apuran, el conocimiento del mundo de los soñadores pasa por una parte de la mente, no toda, que culmina en la transmisión del pensamiento activo. En otros términos, en fin, ello significa que algunas veces nos acostamos con un problema en la cabeza y al consultar con la almohada resulta tan favorable que tomamos acción al levantarnos y escribir lo que vino a la cabeza durante el sueño. Más tarde, pasados unos años, volvemos sobre nuestros escritos y nos da la sensación que aquello no lo hemos escrito nosotros, a pesar de ver nuestro propio manuscrito y llegar a identificar nuestro puño y letra. En conclusión, trayendo a colación lo visto hasta aquí, nos da la certeza de vivir en un sueño que se hace realidad y al propio tiempo la realidad deviene el sueño en un finísimo hilo que separa o une el sueño con la realidad, haciéndolo uno, pues nuestra mente es parte de ese sueño y también nuestra mente es parte de la realidad. Esta realidad, como el sueño, conlleva en sí el aprendizaje, el razonamiento, la atención, la memoria, la resolución de problemas, la toma de decisiones y los sentimientos que se transforman en emociones. Las emociones hacen palpitar nuestra realidad en el convencimiento de que nuestros sueños, precisamente nuestros sueños, se cumplan. ¿Y cómo se cumplen? Superando límites, superando tus propios límites. Podrás conseguir conocerte a ti mismo y saber hasta dónde eres capaz de llegar. Yo suelo decir que ni aun la propia muerte logrará detenerte. Nada te puede parar. No hay mejor barómetro para acometer grandes empresas, odiseas o cosas imposibles que el conocerse a sí mismo. Es la única forma de darte cuenta hasta dónde puedes llegar para llevar a cabo tu misión en el mundo según cuál sea tu propósito. La misión es infinita. Así, por ejemplo, la NASA tiene por misión la conquista del espacio. Por ende, si el espacio es infinito, infinita es su misión. Donde puede estar o establecerse un límite es en tu propósito, en función de lo que has venido a hacer al mundo. Puede entonces parecer que en principio tu propósito tenga algún límite posible, pero si te das cuenta, en el cumplimiento de tu propósito logras entender que también es infinito, pues trasciende tu propia vida. No sé si ha quedado claro. Es decir, se trata simplemente de transformar tu vida. Neruda decía: muere lentamente quien se transforma en esclavo de los hábitos, quien no se arriesga, quien evita una pasión, quien no arriesga lo cierto por lo incierto, quien abandona antes de empezar, quien se queja de su mala suerte, quien no viaja ni lee, quien no sueña, quien no confía, quien no lo intenta, quien no ama. Lo contrario es estar vivo. Yo suelo decir que tal como piensas, así te haces. ¿Qué estás dispuesto a hacer para transformar tu vida? He aquí el meollo del asunto. Mirad, la habilidad de lo cotidiano nos esclaviza. Hemos convertido la adquisición de un nuevo hábito en nuestra propia esclavitud. Así somos cautivos de nuestras ideas, de nuestras ilusiones, de nuestras metas, por qué no decirlo, a veces incluso inciertas. Y andamos desvalidos, coronando una actitud. Y creemos que esa es la mejor de nuestras andanzas. Pero cuando nos damos cuenta y tomamos conciencia de nuestro error, suspiramos por un mundo mejor y volvemos a transformarnos cual mariposa con su piel. Poco importa ya que sepamos algo o no. El caso es reinventarse, y esto produce esclavitud. Y de tanto reinventarnos,
volvemos al punto de partida una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, en un ciclo interminable de 360 grados. Y creeremos que el cambio por el cambio, volvemos a los mismos, a lo mismo, a lo mismo, y a lo mismo, y arrancar y a lo mismo, y es una rueda que nunca termina. ¿Qué más da? Decimos, tenemos que transformarnos, y olvidamos por completo quiénes somos y quién ha puesto la semilla para nuestro primer aliento de vida. Es fácil decir que estas cosas son fáciles. ¿Hay alguna forma de salir de este círculo que nos aplasta? ¿En quién te estás convirtiendo con tu propósito de vida? Mark Twain decía que los 2 días más importantes de tu vida son el día en el que naces y el día en que descubres tu porqué. Hablamos de lo que es el núcleo esencial del propósito de tu vida, donde confluyen tu pasión, tu misión, tu vocación y profesión. Reside tu propósito. La pasión es aquello que amas y aquello en lo que eres bueno. Tu misión es aquello que amas y aquello que el mundo necesita. La vocación es aquello que el mundo necesita y aquello por lo que te pueden pagar. Finalmente, tu profesión es aquello por lo que te pueden pagar y aquello en lo que eres bueno. Se completa así el círculo. Ahora bien, en última instancia está tu propósito de vida, el llamado por el que estás aquí en el planeta Tierra y cuál es tu misión en el mundo. ¿Qué quieres hacer con tu vida en definitiva? ¿Qué es propósito? ¿Cómo descubrir tu propósito de vida? Mirad, si tenemos claro todo lo anterior hasta completar el círculo, queda por desvelar o descubrir qué es propósito y a partir de ahí definir tu propósito de vida, la materia para lo que estás hecho y para qué. Esto es, hallar tu porqué. Cuando era niño tenía muchos porqué. De hecho, la colección que más me gustó en aquella época y me sigue gustando era la denominada el porqué de las cosas, que se abordaba la vida desde un punto de vista científico. Entonces, con el tiempo descubrí que detrás de las cosas, más allá de su superficie e incluso en su profundidad, que todas las cosas que existen sienten. Y en mi adolescencia me fijaba en los objetos e intuía que transmitían un mensaje y ahora comprendo que dicho mensaje venía del mismo creador de las cosas. Así, por ejemplo, una silla es creada por un carpintero que en su quehacer diario tiene pensamientos que vuelca en su obra. De ahí que todo lo que a mí me ha sido otorgado, lo tomo, porque todas las cosas tienen vida. Hablamos de cosas materiales e inmateriales. Así una profesión, por ejemplo. A la hora de descubrir mi profesión pensé que era mi propósito de vida y ahora descubro hoy mismo en este escrito que tan solo es una parte de mi propósito. ¿Qué es entonces el propósito? Podríamos definirlo escuetamente y afirmar aquel conjunto de conocimiento, motivación y habilidad que ponemos en el ejercicio de las cosas que llevamos a cabo en un determinado momento. Si veis, siempre estamos haciendo cosas, somos de espíritu inquieto. Pero esta definición, aunque nos aproxima, la hallo parco de sustancia. ¿Qué es entonces el propósito? Una definición más erudita pasa por encontrar tu verdad. Tu verdad no sea la verdad de muchos, ni siquiera de algunos, pero es tu verdad. Lo que te sustenta en la vida, lo que te da esperanza, te da ilusión, te da ganas de hacer las cosas. Pero no se debe confundir con simple motivación, porque cuando la gasolina de la motivación escasea o incluso falta, deviene el desgano, y con el desgano ya no hay respeto por tus habilidades y frustra tu conocimiento. Me refiero a lo más importante, que es lo más intrínseco en ti cuando hablo de tu verdad. Yo descubrí mi verdad y mira que hago un montón de cosas porque las llego a agendar.
el día en que me acosté y mis pensamientos no me dejaban dormir. Suerte de ello, porque descubrí en mi sustancia, estaba en mí. Descubrí en mí mi sustancia última, mi verdad. Debo admitir que mi verdad me da miedo, sobre todo el cumplimiento de mi propósito inserto en mi verdad. He ido aparcando acontecimientos. Ahora creo que ha llegado el momento de tomar las riendas de mi vida, de ser capitán de mi barco, de conducir mi verdad hacia mi propio descubrimiento, de aplicar y llevar a práctica lo que he de hacer. Pero cuán difícil es. En este punto me ayudó un documental sencillo sobre una corta biografía del autor de El origen de las especies. Dicho autor, aunque vino al mundo a decir el origen de las especies y no el que proviéramos del mono, cosas que erróneamente se entendió por la humanidad, podríamos extendernos a diversas teorías, incluso médicas, donde provenimos de la alga, pero no es este el lugar ni el espacio, incluso nos apartaría del objeto de este escrito. Como veníamos diciendo, el autor de la obra citada en el párrafo anterior guardó por mucho tiempo sus escritos porque sabía o entendía que la humanidad no estaba preparada para ello, ya que rompería muchos esquemas y paradigmas infundados. E igual me pasa a mí con mi obra Unión Universal. Esta obra, mi obra, marca 3 parámetros difíciles, pero no imposibles de cumplir, llevar a cabo o ejecutar. Ahora bien, ¿cómo puedo adquirir un compromiso del lector si ni siquiera lo cumplo yo? Por lo que a partir de ahora comienza el minuto cero para hacer lo que se propone en mi obra y que Dios me ayude. Este es mi propósito de vida. Abro mi página y me encuentro con una agradable y a la vez asombrosa sorpresa. Lo que me impulsa a seguir creando contenido de calidad. Y la sorpresa que encuentro ahora es la cultura emocional. No tengas miedo de tus miedos. No están ahí para asustar. Están ahí para hacerte saber que algo vale la pena. Le decía Joy Bell. Por lo que entramos en materia de liderazgo empresarial. El directivo es cada vez más consciente de prestar más atención a la cultura emocional. ¿Qué es la cultura emocional? La cultura emocional es aquella relación que corresponde a los valores afectivos compartidos entre profesionales que expresan las normas y experiencias que gobiernan las emociones en el trabajo. En palabras llanas, la hora del café. Esta hora del café es trasladada a otras estancias distintas a la cafetería de la empresa, donde se establecen vínculos afectivos entre los trabajadores. Dicho vínculo puede ser de amor u odio que vincula al clima empresarial. Phyllis Schauber y sus colaboradores, Judith Schwartz, Donald Kirson y Carrie O'Connor, descubrieron que las personas pueden diferenciar hasta 135 emociones. ¡Ojo! Entre ellas el miedo. En culturas empresariales, donde impera la cultura del miedo, los resultados empresariales son peores. La hora del café se expande exponencialmente. Los hallazgos de Schauber y su equipo muestran un impacto del estrés muy fuerte en estas organizaciones. Dicho estrés excesivo en la corteza prefrontal interfiere en funciones ejecutivas cognitivas tales como el juicio, la memoria y el control de los impulsos, que causa un mal desempeño a largo plazo y una alta rotación a corto plazo, e incluso un alto índice de absentismo, y surge con frecuencia emociones tóxicas. Somos seres emocionales.
Ante este problema que surge en la mayoría de las empresas que no incluyen en sus organizaciones los principios gestores emocionales. Estos principios gestores emocionales son básicamente dos. Y con esto termino. Uno de ellos, fundamental, que atribuye el afianzar las emociones deseadas simplemente escuchando a los integrantes del equipo u organización. Estamos muy acostumbrados a que nos escuchen para que mantener esa directriz que es por aquí, donde va la empresa, que aquí y tal, pero nos falta escuchar a los demás. Es mejor ayudar a los profesionales a pensar en su situación de una forma más constructiva. Steve Jobs lo hacía. Él escuchaba y ponía en práctica aquellas ideas que eran buenas y positivas para la empresa. De otra forma, produce una liberación de emociones sin control o gestión alguna. Y además, la persona se siente involucrada en algo grande, en algún proyecto grande. ¡Oh! Han puesto en práctica mis ideas. Una segunda trascendental hace mención al liderazgo de grupo, por el cual las personas que conviven en un grupo captan las emociones de los demás con mayor convicción y los imitan con un consecuente cambio de actitud en las funciones cerebrales. Desde el respeto a ese respeto, un cordialísimo saludo para todos y para todas, Marín Calero.